producció del Casal Català de Guayaquil, una producció de l'Orfeó Català de Mèxic per Rap Ràdio, Ràdio Amèrica Barcelona i el Casals en xarxa. Presentem Revolta, un pont entre cultures, amb Mireia Viladevall. Benvinguts, amics, altra vegada aquí a Revolta, un pont entre cultures. Avui, des del Casal Català de Guayaquil, que sempre ens fa el favor de donar-nos aquest suport tècnic tan important i que ens ajuda a també estar en xarxes, en el YouTube i en el Facebook de Casal Català de Guayaquil i Casals en xarxes. Però també ens ajuda a fer els àudios per al nostre programa que vosaltres ja coneixeu i que valoreu tant, que és Revolta des de Ràdio Amèrica Barcelona, aquesta ràdio que pretén tindre sempre connectada a la diàspora catalana arreu del món. I parlant de diàspora catalana, avui tinc dos convidats molt interessants i molt importants. Ells dos són els organitzadors del col·loqui internacional que es farà, que s'està fent a Mèxic, per la Montserrat Galí. La Montserrat Galí, aquesta mexicana catalana, catalana-mexicana, que va fer un gran treball acadèmic dintre del que és la història d'art, apropant a l'art mexicà i a l'art català i veient les relacions que té, però també investigant a profunditat aspectes molt importants de l'art mexicà. Ella és una gran coneixedora, va ser una gran coneixedora de la Catedral de Puebla i del barroc a Mèxic, del barroco poblano, i també del segle XIX a Mèxic i de la importància de les tertúlies dintre del món cultural i dintre de l'entrada de la modernitat a Mèxic. Per parlar-nos de tot això i de la transcendència d'aquesta gran dona, una dona que per mi és molt especial perquè va ser mentora meva, acadèmicament parlant. Recordo, ella va ser amiga de la família, va ser amiga meva, va ser mestra meva, va ser mentora meva. Recordo, per exemple, aquells viatges que fèiem a la ciutat de Mèxic, ella per fer les seves coses i jo per fer algun tipus d'investigació que necessitava, tant per la meva formació acadèmica en llicenciatura com maestria, on xerràvem i realment aquells viatges eren classes magistrals, però a més amb una generositat, amb un sentit de l'humor, amb una frescor i una claretat que eren un plaer. Aquells viatges eren realment un plaer. I després el que fessis allà, a Mèxic, era quasi lo de menos, no? Bueno, doncs avui tinc a dos dels seus grans amics, el doctor Arturo Aguilar y la doctora María Elena Estefanón. Muchas gracias por estar aquí, doctor Arturo Aguilar y doctora María Elena Estefanón, que además de amigos fueron compañeros de trabajo en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad de Puebla. Muchísimas gracias y no quiero dar ya más preámbulos, ya di la entrada merecida a este programa Revolta, tanto para Rap Radio como Casals en xarxa, y creo que ahora es momento de que ustedes nos hablen de quién fue Montserrat Galí, académicamente hablando, quién mejor que ustedes, que además la conocieron muy bien en muchos ámbitos, no nada más en el ámbito de compañera de trabajo, sino como amiga, como maestra, igual que yo, pero creo que todavía más profundidad, más tiempo en este sentido, y que nos hablen también de este homenaje que le están haciendo, que ustedes están organizando para recordar no nada más la figura, sino todo el legado, que no es poco, que nos dejó esta gran mujer, Montserrat Galí Boadella. Maestro Arturo, no sé si usted quiera comenzar. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y compartir
mi experiencia y hablar sobre el coloquio homenaje a Montserrat Gali. Ahora que la pregunta inicial fue ¿quién fue Montserrat? Y al hacer una revisión de su trayectoria académica, pues lo primero que me saltó y que lo voy a comentar mañana en el coloquio, es que Montserrat fue muchas cosas, no solo fue una historiadora del arte, sino que fue una investigadora acuciosa, una promotora de la cultura, una directora de tesis, maestra, docente, directora del Museo del Chopo, en donde realizó un trabajo importante y su participación en los museos no se limitó exclusivamente a este en particular, sino que participó en varios museos. De hecho, yo la conocí primero en la Facultad de Filosofía y Letras y después, al paso del tiempo, la conocí, o bueno, volví a encontrarme en el Museo Nacional de Arte, en el MUNAL, en donde ella era asesora de este museo, un museo muy importante para el país por todo lo que representa. Y bueno, su participación, insisto, en el museo, como el MUNAL y otros, el de San Carlos, pues lo he detectado ahora que se hizo esta revisión de su trabajo y que me dice lo que señalo, que fue muchas cosas. Fue una mujer que tuvo muchos frentes por los que luchó, una luchadora social. Entrar de principio a su oficina y encontrar este cartel con los niños de la guardería ABC, pues ya te decía todo lo que era Montserrat, ¿no? Lo que hizo en su vida, porque fue una defensora también del patrimonio, el patrimonio histórico en la ciudad de Puebla, a riesgo de enfrentarse a problemas con los políticos, porque defendió el patrimonio del centro histórico, enfrentándose al gobernador de Puebla en ese momento, que era Rafael Moreno Valle, y que tuvo represalias. Ella, igual que Rosalba Loreto, también fue otra que se enfrentó a esto, porque se oponían, con justa razón, a la destrucción de algunos edificios en esta idea de construir el teleférico. Sí. El teleférico que iba a atravesar la ciudad de Puebla, y también poner esta rueda de la fortuna o esta estrella que finalmente no funcionó. Ninguno de los dos proyectos funcionó, o sea que algo de razón tenía, ¿no? Sí, por supuesto. Doña Monse. Doña Monse. Entonces sí, lo primero que destacaría es que Montserrat fue maestra, fue curadora, fue investigadora, fue historiadora del arte, defensora social, defensora del patrimonio. Tiene ahí una amplitud de miras que verdaderamente es sorprendente, ¿no? Pocas personas he conocido que tengan esta amplitud de actividades y de luchas que realizó a lo largo de su vida. Entonces, bueno, pues eso es lo primero que destacaría. Y fue amiga tanto de María Elena como amiga mía en el instituto donde seguimos trabajando. Promovió, por ejemplo, la creación del posgrado en Historia del Arte en el mismo instituto, con un convenio que realizó con el Instituto de Investigaciones Estéticas, y varias investigaciones que hizo también desde Puebla sobre la catedral, este concepto que ella acuñó de Puebla ciudad episcopal, que también fue muy importante por este planteamiento que tiene que ver con una visión multidisciplinaria de entender una ciudad como Puebla,
bajo la luz de diferentes aspectos y que lo llevó en el seminario, ¿no? Entonces, pues es un gusto participar en el coloquio y sí, al buscar y hacer una revisión de su trayectoria académica, pues lo primero que saltó es que Montserrat hizo muchas cosas en su vida. Trabajó en diferentes lugares, en diferentes frentes y tuvo muchos intereses a lo largo de su trayecto como historiadora del arte, que insisto, no fue exclusivamente historiadora del arte, sino fue eso y mucho más. No sé, Exactamente, fue una mujer con una vida, yo creo que trepidante, que la llevó desde la música. Ella era gracias. concertista de flauta, ¿no? Sí, Nunca además, dejó de tocar la flauta, además, ¿no? Por si todo esto fuera poco, señores, creó una fundación dedicada al estudio del patrimonio y la cultura y la riqueza cultural de Puebla, la Fundación Tucen, y fue como tú dices, una académica, pero también una defensora de los derechos humanos y luchadora social, al punto de involucrarse tremendamente con la muerte de los niños de la guardería ABC que murieron asfixiados por un incendio, dado que las condiciones de esa guardería no cumplían con las mínimas condiciones que se necesitan para tener un lugar seguro para los niños, ¿no? Y ese crimen, porque finalmente fue un crimen dejar a los niños en estas condiciones, nunca fue totalmente investigado y nunca se supo exactamente quiénes habían dado los permisos y cómo se había llegado a esto, pero ella durante años estuvo cada, cada mes en el Zócalo pidiendo que se investigara esto, pidiéndole a la ciudadanía que no olvidáramos este crimen cometido a la infancia, ¿no? Y no solo eso, ella también cuando se eliminó la Secretaría de Cultura, ella luchó, denunció esto y luchó para que se restableciera y de hecho trabajó como secretaria de la Cultura para restablecer la Secretaría y una ley de cultura y del patrimonio del estado de Puebla, un estado que en México es riquísimo, tanto en patrimonio como en eventos culturales, en patrimonio material como en patrimonio inmaterial, que tiene una enorme y grandísima cultura y que de un plumazo este señor gobernador borró porque pues no era negocio, ¿verdad? En esta visión totalmente utilitarista y, y neoliberal del asunto, sin tener en cuenta toda la gente que hace, que promueve, que crea, que vive alrededor de la cultura y del patrimonio. Y en este sentido, María Elena, tú creo que podías enganchar con Monse, no nada más desde la historia del arte, tú también eres historiadora del arte, no nada más como colega, sino también como una persona que tiene relaciones con el mundo musical. Tú al ser bailarina de origen, creo que Monse tenía una especial simpatía por los bailarines, por la disciplina que tenían y por la manera en cómo ellos trabajaban, no nada más su cuerpo y su mente. María Elena, adelante, cuéntanos, ¿cómo fue tu relación con Monse? Bueno, mira, para empezar, yo la recuerdo a ella el día en el que fui entrevistada para ingresar a la maestría como parte de la primera generación. Hablo de la maestría Sí, en historia en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP. Y me tocó que ella fuera una de las entrevistadoras. Desde el momento que la vi, yo dije, esta es una persona excepcional, ¿sí? Y como mis intereses iban por historia del arte, pues dije, me voy a pegar de entrada a ella. Y de hecho, pues tomé algunos cursos ahí y tuve la fortuna de que ella me dirigiera mi tesis de maestría y posteriormente cuando hubo este acuerdo con la UNAM,
en el que en el que existió por un tiempo este posgrado en Historia del Arte, pude tenerla también como directora de mi tesis de doctorado. Entonces, el contacto también se extendió a lo que fue el seminario, en principio unido a Musicat, que es todo un proyecto en el que también ella participó, Música en las Exactamente. Capitales, y después en lo de Puebla Ciudad Episcopal, que como ya mencionaste, es todo un concepto que entiendo se origina, que bueno, más bien que toma Montserrat de Alemania, pero que encuentra perfectamente aplicable para la región poblana, que sobre todo en la época colonial, más bien estaba determinada por el poder religioso, por los alcances que tenía la mitra y en general los obispos, etcétera. Va a trabajar mucho sobre ello, más que del poder civil. Yo quisiera comentar también, así muy en lo personal, que Montserrat no era una persona que anduviera enseñando las credenciales, ¿no? O Nunca. sea, nunca. Yo me enteré que se dedicaba a la música, pues cuando ya tenía un tiempo de estar en la maestría, ¿no? Y fue como un comentario de pasada durante una de las clases, y así era ella. O sea, ella podía ser muy firme para sostener sus principios, ¿no? E intervenir, pero no del tipo de cosas, yo que hice, yo que anduve, yo que recorrí, ¿no? Entonces uno tiene que meterse a buscar para entender, ¿no? ¿Cuál fue el camino que ella recorrió para llegar muchas veces a plantear las cosas de manera no solo en su momento analítica, sino tan sintética, ¿no? Exactamente. Esto es porque tengo toda una experiencia, ¿no? Como investigadora, como directora de museos, etcétera, para, para expresar lo que ella decía. Sé que la suya era una personalidad también que podía ser muy polémica por esto mismo, pero eso me parece que la hacía más valiosa, porque no tenía miedo de decir lo que pensaba. Sí, sí, y era apasionada, o sea, Sí. era apasionada, tenía un gran poder de argumentación y yo la había visto como aplanadora, ¿no? Como aplanadora. Cuando alguien decía algo sin sustento, no, bueno, quedaba como como el jamón del sándwich, aplastado, porque ella siempre decía una cosa, además de que tenía un sentido del humor muy especial, muy bueno, decía que en la academia tenemos una responsabilidad social y que no podemos ir hablando, abriendo la boca a lo menso, pues, ¿no? Y creo que eso lo llevaba a pies juntillas desde que se levantaba hasta que se iba a dormir, ¿no? Y en este sentido, María Elena, junto con Sergio, que no recuerdo ahora su apellido, y el doctor Córdoba, están organizando este coloquio. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cuáles son los objetivos, las finalidades? Empezar primero. ¿Quieres empezar tú y después le damos la palabra a Arturo? Si me lo permiten, sí, bueno, Claro, pues ya estás puesta. Adelante. estamos hablando de Sergio Rosas Salas. Y Sí, hay que darle también el crédito al maestro. perdón, Sergio participó también en el seminario Ciudad Episcopal, además de que tuvo, como digamos, diversas relaciones con ella. Él lo podría decir con más certeza, con más tino, pero de alguna forma su ingreso al instituto también estuvo relacionado con el contacto que estableció con ella, ¿no? Y cómo Montserrat lo valoró, pues, para poder ingresar al instituto. Bueno, prácticamente desde que fallece Montserrat, creo que muchas personas nos planteamos la necesidad de hablar de cuál había sido su trayectoria, ¿sí? No podía pasar simplemente desapercibida. Cuando ella, porque fue siempre además tan previsora y tan racional en esas cosas, ¿no? Porque sabiendo que ya le quedaba poco tiempo de vida, dona su biblioteca y también le preocupa su fondo documental. Entonces, me dice a mí que si puedo
hacerme cargo. Yo sentí que era una responsabilidad tremenda y finalmente pues decidí que es un trabajo colectivo, no es que yo lo hiciera, y proyectivo, ¿no? Va hacia adelante. Se llevó ahí a las Clarisas y dije, bueno, pues hay que trabajar sobre esto y eso también debe darse a conocer. ¿Qué hacemos al respecto? Claro, Originalmente habíamos pensado que en el mes de enero y en el día 29, que era su cumpleaños, pudiéramos exacto. hacer justamente un coloquio como este. Pero bueno, creo que fue mejor que se hiciera ahorita, nos permitió poder establecer con mayor calma los contactos y pues vamos a tener en el coloquio muchas voces. Algunos de nosotros conocemos, pero otras yo no las conozco y me va a parecer increíblemente interesante poder escuchar tanto en el plano, digamos, como más académico, en las ponencias, como en el conversatorio que vamos a tener al final para hablar de una manera más coloquial, más cercana de Montserrat. Entonces, Más humana, sí. sí, básicamente hemos sido Arturo, que ha estado mucho a la cabeza, Sergio y tu servidora, eh, Ujú. que con el apoyo, por supuesto, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, eh, no, vimos de que se realizara el coloquio que nos trae aquí, conversación. Bien. Maestro Arturo, doctor Arturo, Sí, pues adelante. platicando hace poco contigo, tú mencionabas un aspecto importante de Montserrat que está relacionado precisamente con este homenaje y que tiene que ver con la generosidad de Montserrat en muchos aspectos. Montserrat fue generosa con compañeros, alumnos, eh, colegas de otro lugar, y pues a su muerte, lo primero que recordamos muchos que la conocimos fue precisamente ese punto, la generosidad que siempre dispensó a varios de nosotros de diferentes maneras, ¿no? Con información, dirección de tesis. En mi caso, por ejemplo, pues yo puedo decir que ella me ayudó a entrar al Instituto de Ciencias Sociales y pues había un agradecimiento de mi parte, sobre todo por este aspecto de la generosidad, y que se repitió cuando convocamos a varias instituciones, a varios colegas, que la recordaban precisamente por eso, por la generosidad que tuvo como colega, como maestra, como investigadora, como una persona que compartía la información y el conocimiento, no solo en clase, sino con referencias, con pláticas y discusiones, y tuvo una enorme acogida esta convocatoria, porque fueron varios los que se sumaron del Instituto de Investigaciones Estéticas, del INA, de Barcelona, del Seminario de Puebla, Ciudad Episcopal, del Seminario de Musicat, de muchas partes, en donde consideraban que era importante hacer este homenaje por ese aspecto de Montserrat, no solo por una académica que había llevado una trayectoria importante en la investigación, sino que la compartía generosamente y también su actitud fue generosa con muchos de nosotros. Esa fue la primera razón por la que consideramos que era importante hacer este homenaje. Y también, déjame decirte que este tipo de reconocimientos ya se había pensado en el instituto. Antes de que falleciera Montserrat, la coordinación de historia a cargo de la doctora Carmen Aguirre pensó que era importante darle un reconocimiento, una medalla, un diploma por todo lo que representaba Montserrat en la promoción de la cultura y el fomento a la educación y el posgrado.
en historia del arte. Pero también es importante destacar, y como lo dijo María Elena, ella no era de las personas que hiciera alarde de todos sus logros. Se negó rotundamente a recibir este homenaje. Hicimos el enlace con sus hijas, pensamos que era un momento importante que recibiera un diploma o un reconocimiento, pero fue imposible convencerla de que se le diera este reconocimiento por parte de la institución en donde trabajaba y sobre todo por la coordinación de historia que reconocía su trayectoria en la formación de estudiantes, investigadores, que muchos de los cuales van a participar. Entonces, básicamente yo creo que esto es lo que destacaría en este punto de por qué hacer el homenaje, además de, sobre todo, la trayectoria académica que tuvo, pero que se sostiene en estos pilares, que es la generosidad que tuvo y la idea unánime que sí tendríamos que hacer un reconocimiento a su persona, muchos de los que la conocen, desde antes de que muriera, señal. Entonces, el coloquio nos da esta oportunidad póstuma, lamentablemente es póstuma, y digo lamentable porque nos hubiera gustado compartir con ella este homenaje en vida, pero no se pudo, no quiso Montserrat en ningún momento recibir este reconocimiento. Pero bueno, nunca es tarde para hacerlo, y por eso es que nos reunimos en esta ocasión para hacer el coloquio. Muchas gracias, maestro. Además del legado de la biblioteca que la doctora María Elena ya nos hizo mención, ¿qué otros legados para Puebla dejó Monse, doctor? Bueno, pues hay muchos aspectos de los cuales podríamos hablar. Yo destacaría en primer lugar el rescate del patrimonio histórico de Puebla, que no solo se manifestó en las investigaciones que hizo sobre la catedral, por ejemplo, este concepto de ciudad episcopal, investigaciones que realizó sobre diferentes edificios, por ejemplo, la Casa Minerva en el centro histórico, en donde realizó una publicación, sino que eso se conecta con esta defensa. ¿Qué quiero decir con eso? De que aparte del legado en apreciar el patrimonio histórico, el arte en Puebla, ella lo defendió también. Yo creo que ese es un legado muy importante porque no se quedó exclusivamente en un trabajo académico, sino que lo manifestó de manera activa en esta defensa que tuvo. Muchos investigadores y muchos maestros yo he tenido a lo largo de mi vida, y sobre todo en historia del arte, pues nos enseñan a apreciar el arte, nos enseñan el valor que pueden tener las manifestaciones plásticas, artísticas en todas sus variantes, pero no siempre encontramos esta idea o este planteamiento de que el arte también se tiene que defender, se tiene que conservar, se tiene que preservar para las siguientes generaciones. Y yo destacaría precisamente este punto porque Montserrat no solo se quedó en el plano de la investigación, sino en la defensa y la conservación del patrimonio y del arte en general, en todas sus manifestaciones y sobre todo en las investigaciones que ella realizó a lo largo de su vida. Bueno, además, delegado en la educación como mentora de tesis, investigadora acuciosa, etcétera. Pero yo destacaría este punto que a mí me parece el más importante. María Elena, doctora María Elena, ¿qué opina al respecto? ¿Cuál sería el legado de Monse, además de la biblioteca y lo apuntado por
por el maestro Ochoa, el doctor Ochoa. Bueno, habría que remontarse, digamos, al momento en el que Montserrat decide vivir en Puebla. Y Uy, de ahí con podemos certeza, hablar mucho. con certeza desde antes, las carencias que había en cuanto al conocimiento de la historia del arte en Puebla y de su patrimonio, Todas. la investigación. Y entonces, ¿qué es lo que encuentras? Una mayoría, en todo caso, de cronistas, no siempre historiadores, que para el siglo XIX hablan de Arrieta y casi párale de contar, ¿Mm? y que en el siglo XX parecen resentir esta em, situación geográfica que tenemos de cercanía a la Ciudad de México, ¿no? Sí, Parece nublar lo que se hace en la ciudad, ¿no? Incluso en los artistas del presente en Puebla, pues lo común era decir, no, pues me voy a hacer carrera a la Ciudad de México, no me quedo aquí, estudio o trabajo, pero para irme. Entonces, Montserrat emprende pues toda una labor de búsqueda de fuentes para la historia del arte en Puebla, ¿no? Y acumuló mucho material. De bastante pudo publicar, pero otro está todavía esperando ahí en el fondo. Eso tomó muchos años y es de gran utilidad. Y también cabría hablar que creo por ahí por los años 90 hace la presentación de una publicación que habla de los artistas plásticos en Puebla en ese momento. Es decir, no se queda nada más en el pasado, ¿no? Creo que a nivel regional le debemos mucho. Yo no sé si suena exagerado, pero a mí me parece que cuando hablamos de muchas cosas de historia del arte en Puebla, hay un antes de Montserrat y hay un después de ella, ¿sí? bueno, Mm. básicamente porque antes de Montserrat no había historia del arte. Así es, Para empezar, ¿no? Para para empezar y empezar. acabar, tan, no había más. Había quien hablaba de arte a como Dios le daba a entender. Exacto. Totalmente de acuerdo, María Elena. Y había que formar docentes, Mireya. O sea, Claro, claro, había que había que formar formar, no profesionales. docentes, estoy hablando de también como docentes, pero profesionales en historia del arte, porque Sí, sí, se sí. trataba de generar estas semillas para la investigación futura directamente en gente que pues ella misma descubrió, era mucha, ¿sí? Era mucha, porque además hay mucho, y no nada más creo que eso también me encanta. Con Montserrat teníamos largas y largas pláticas, no nada más en los viajes a Puebla, sino en muchísimas ocasiones que nos reuníamos. Como ella, y bueno, viene de historia familiar, y eso daría para otro programa, porque bueno, el personaje de Montserrat Galí tendría que ser como la saga, ¿no? Tomo uno, tomo dos, tomo tres, Sí. porque era para mucho. Como desde sus padres que llegan a México y para entender el país se meten a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, se hacen antropólogos, su padre arqueólogo, su madre arqueóloga antropóloga, como ella siempre está muy cerca de la antropología. Y me acuerdo de una vez, de un encuentro de antropólogos catalanes en México, donde ella presenta un trabajo diciendo cómo la antropología nutrió todo su trabajo como historiadora y como historiadora del arte, ¿no? Esa idea de que uno no se queda nada más en las fuentes primarias, uno no se queda nada más en el dato, sino que tiene que contrastarlo con una realidad, tiene que contextualizarlo con una realidad y a partir de ahí entender cuántos aspectos conforman esa realidad. Y las pláticas con ella eran fascinantes. Ella finalmente fue quien me formó con la cuestión de patrimonio, ¿no? Entonces puedo decir que no nada más formó a historiadores, sino que antropólogas como yo fuimos formadas por personas como Monse, que además podía dialogar con la antropología de una manera muy fluida, muy, muy como de casa, ¿no? Finalmente creo que traía ahí
un espíritu antropológico muy interesante, conocía muy bien la antropología, conocía muy bien los aspectos de la antropología y le encantaba siempre la mirada antropológica. Y así podíamos establecer un diálogo que personalmente con otro tipo de historiadores me es muy difícil, porque lo que no está dicho por la fuente parece que no existiera, cuando en la realidad pues es mucho más compleja y la fuente solo retrata un aspecto, un momento, un hecho, ¿no? Y bueno, con Montserrat, bueno, se atacaba de la risa, y bueno, Alfonso Vélez también, cuando yo hacía una reflexión histórica, porque me decían, es que te sales, ves otras cosas, andas haciendo unas interpretaciones que quién sabe, ¿no? Pues las hacía desde la antropología, y a eso, ese vínculo que ya tuvo con la antropología siempre estuvo ahí. Bien, estamos ya sobre el tiempo y quisiera pedirles que una vez termine este coloquio, este programa se va a emitir el 23 de abril, entonces para la gente que no haya podido ir a Puebla los días 17, 18 y 19 de abril, que es cuando se hace este coloquio, explicarles, darles un poquito más de lo que ha significado este coloquio y de lo que fue la figura de Montserrat Galí. Los quiero invitar, quiero que estén aquí y quiero seguir hablando de este personaje que para mí personalmente es muy importante en mi formación como persona y como académica, pero también lo es para Puebla, también lo es para la historia del arte, y para aquellos que de alguna manera pensamos que la cultura, esto que es una creación netamente humana y que nos hace humanos, tiene un valor trascendental, hay que conocerlo, hay que entenderlo, hay que reflexionar sobre ello para poder generar una sociedad más justa, donde realmente todos tengamos cabida. No sé, María Elena, no sé, ya les estoy hablando aquí como grandes cuatachos. Doctora María Está Elena, bien, así debe ser. doctora Arturo, no sé si haya algo que no hayamos dicho y que sea importante mencionar ahora antes de cerrar el programa. 2 minutitos para eso, por favor. Arturo. Bueno, María Elena, no sé si quieras decir algo. Yo lo que quiero decir es que en el coloquio vamos a tener esta posibilidad maravillosa de que se van a conectar personas de diferentes lugares, ¿no? Hay personas que vendrán, se conectarán, perdón, desde Barcelona, eh, desde Oaxaca, por ejemplo, con el Instituto de Investigaciones Estéticas, y va a haber muchas ponencias presenciales, pero esta tecnología que nos ayuda nos ha permitido precisamente conectarnos con personas de diferentes lugares y reflejan también la universalidad que tenía Montserrat, esta visión universal del mundo y del entorno que se demuestra otra vez con el coloquio, ¿no? Y con los contactos que pudimos establecer. Muchísimas gracias. Elena, ¿quieres aportar algo más antes de cerrar? Rápidamente, solamente recordar que justamente en relación al fondo documental, Montserrat decía, bueno, si quieren hacerse cargo, ¿no? Y si no, pues ya ni modo, finalmente yo no soy una persona tan importante. Y yo diría, no, que Montserrat fue y sigue siendo importante para muchísimas personas, ¿no? Y que eso no, pues, que su legado va a permanecer, tengo toda la certeza. Y un poco como también en algún momento mencionó de su generosidad el doctor Aguilar, quisiera decir que si yo pudiera resumir no tanto lo que pienso, sino lo que siento en relación a Montserrat, es agradecimiento, mucho agradecimiento. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Y ¿qué les parece si para mantener
este legado, aceptan mi invitación a seguir hablando de Montserrat, a seguir hablando de este coloquio y sus frutos en próximos programas. Claro que sí, Sí, claro, Mireya, claro. muchísimas gracias. Y pues nos vemos ahí en el coloquio, particularmente que nos harás el favor de estar en el conversatorio el viernes. Y por supuesto, cuenta con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes porque sí, estoy total y absolutamente de acuerdo. El legado de Montserrat es amplio, vastísimo y no tiene que ser olvidado y para eso todos tenemos que trabajar a la una, porque además es un legado que siempre enriquece y siempre aporta. Muchísimas gracias a los dos y no nos despedimos, vamos a seguir platicando de sus trabajos, de los resultados del coloquio, del legado de Montserrat y de los trabajos que ese legado ha provocado en ustedes, que son extremadamente interesantes también y que necesitan también difundirse. Muchísimas gràcies a los dos i amics de Revolta, amics de Casals en xarxa, ja ho sabeu. Ens veiem aquí el dijous a les 10 del vespre, hora de Catalunya. A reveure. Muchas gracias a todos. Gracias, Guayaquil, por todo su apoyo.